Mi turno se acercaba, y quiero decir, de la forma en que lo vi, el chico ya estaba muerto, ¿verdad? No era como si pudiera morir siendo envuelto 3 veces alrededor de un torno. Lo peor ya había pasado. Decidí hacer algo que, incluso en ese momento, pensé que era bastante estúpido. Mejor con los audífonos puestos. Sería un error decir que no me gustan los niños. Son los adultos con los que tengo más problemas. En mi último colegio, cuando llamé cabroncete a uno de los niños de 10 años de mi clase, él no era el problema. Fueron sus padres los que insistieron en que me despidieran. Pero a ese niño no le importó que lo insultara, porque sabía muy bien que me había rayado el coche, aunque yo no tuviera pruebas. Simplemente le pareció divertido. No era diferente a la interacción que tendría con su hermano mayor. En ese sentido, yo tampoco diría que me gustan los niños. Los niños son pequeños adultos. Son más sinceros, pero solo porque hay menos en juego. La gente con trabajo e hipotecas dice grandes y tremendas mentiras. Los niños no tienen el peso del mundo sobre sus hombros. Así que, ¿para qué mentir sobre amantes y ascensos? ¿Y por qué has estado triturando antibióticos en el batido matutino de tu mujer? En vez de eso, mienten sobre dónde están sus deberes. Los chicos a los que enseño están justo en la cúspide. Algunos de los chicos pueden ser encontrados riéndose por lo bajo mientras se enseñan unos a otros videos traviesos que no entienden, pero que no pueden apartar la vista. Pero luego salen y se persiguen unos a otros, dan volteretas, juegan a atraparse, se esconden, lloran si reciben un golpe especialmente fuerte. Los niños son raros. Tengo uno cuyo padre está en la cárcel y habla de ello como si no significara nada. Su padre intentó matar a una mujer a patadas en el aparcamiento de un bar y no saldrá hasta que el chico sea adolescente. Al chico no le importa, no lo entiende. En todo caso, piensa que es gracioso. La semana pasada le confisqué un lápiz del tamaño de un pepino y gritó tan fuerte que vomitó sobre las baldosas moteadas que están pegadas al suelo desde el 96. 10 años es una edad extraña, suficientemente mayor para sentir el más vago indicio de los problemas de la vida justo debajo de la superficie como bultos en una almohada, para preguntarse por qué mamá se bebe 3 botellas de vino un martes o por qué papá se cambia de camisa y la esconde en el garage antes de volver del trabajo. Pero demasiado joven para saber lo que hay realmente bajo la superficie. Estos niños pueden sentir que algo va mal en el mundo, pero no saben por qué. Todavía no. Tienen mi simpatía. 26 años de enseñanza han erosionado casi todo lo demás. No me interesa especialmente si estos mierdecillas se convierten en científicos o en conserjes. Tampoco estoy particularmente interesado en ayudarles a procesar su equipaje emocional. Si alguno de ustedes quiere que les haga el daño que han hecho a sus propios hijos, pueden empezar por pagarme mucho más. Pero lo siento por ellos, porque realmente no saben lo que está pasando. Pero a diferencia de un niño de 5 años, no pueden andar a tientas en la ciega ignorancia. Están atrapados entre 2 mundos. Uno en el que lloras hasta quedarte dormido por el divorcio de tus padres, pero sigues pensando que Papá Noel y el ratoncito Pérez son reales. Tal vez sea diferente en una escuela rica, donde los niños no van a los bancos de alimentos o donde familias enteras no tienen que compartir un teléfono inteligente. Lo dudo, no sé por qué. Simplemente dudo que haya alguien viviendo la trama de los osos Berenstein, rico o no. Solía soñar con enseñar en una de las grandes escuelas de un par de pueblos más allá, las que tienen todos los fondos. Sería bonito entrar en un edificio que no pareciera el decorado de la próxima temporada de True Detective. Ahora solo sueño con dejar esta profesión por completo. Tal vez si juego bien mis cartas. Suena loco decirlo en voz alta, así que no lo haré. Pero tal vez encontré una salida. Bueno, para ser exactos, los chicos la encontraron. No sé lo que tienen, por supuesto que no. Son niños, no tienen ni idea. Pero creo que faltan 13 semanas
para que vuelva a pasar, y cuando eso ocurra, puedes apostar tu culo a que pido un billete para salir de aquí. Al principio, planeaba conseguir un trabajo cómodo en una de las escuelas de unos cuantos pueblos, uno en el que el autobús escolar no tuviera que planificar su ruta alrededor de varios parques de caravanas. Ahora me doy cuenta de que estaba pensando en pequeño. Si soy listo, no tendré que trabajar ni un día más en mi vida. ¿Te lo imaginas? 13 semanas más. Ahora mismo, Regan está con Layla, una chica dulce, pero es lo suficientemente lista como para que sea un problema. Los tontos son los mejores. Te despiertas con algo sonriendo en la ventana de tu habitación. Ayuda a tener el tipo de mente que no hace preguntas sobre en qué piso estás viviendo. Layla no va a ganar una beca para genios a corto plazo, pero sé que le molesta porque en el fondo sabe lo equivocado que está todo esto. Ojeras, piel pálida, ojos que se desvían hacia rincones oscuros. A veces se queda dormida en su escritorio. A veces se despierta con un pequeño respingo, como si algo que solo ella puede ver la hubiera asustado. Es duro. La única razón por la que aguanta es la misma por la que tú o yo lo haríamos. La recompensa. Consiguió un smartphone la última vez. Me pregunto, ¿qué será esta vez? Estos niños no piden mucho, juguetes principalmente. Uno de ellos se volvió muy bueno en el fútbol muy rápido. Eso tiene sentido. Pero en este tipo de cosas, ¿sabes? No piden la lotería ni nada de eso porque el dinero es demasiado abstracto ahora mismo. Aunque es extraño. Tan jóvenes e ingenuos como son, aprendieron las reglas bastante rápido. Supongo que las lecciones de Regan no son sutiles. Basta con mirar a uno de mis antiguos alumnos, Jared. Ahora, en el momento, todo esto desapareció bajo mi radar. Un chico de mi clase perdió a uno de sus padres. Se mudó. ¿Y qué? Sucede. Resulta que pidió que su padre se pusiera sobrio. Al día siguiente, al pobre le pillaron con la maquinaria en su trabajo. Las imágenes del circuito cerrado fueron muy populares en Live Leaks. Da pena verlo. No soy especialmente hábil con las herramientas, así que no sabía que un torno pudiera hacerle eso a un cuerpo humano. De todos modos, no es bueno desear para otras personas. Ojalá mi padre fuera esto. Ojalá mi madre fuera eso. Alia me dijo eso de entrada, más o menos cuando empecé a preguntar por qué la mitad de los chicos de mi clase tenían iPhones nuevos y Nintendo Switch. Dijo que era fácil pedir cosas, pero que era más arriesgado pedir cambiar algo en otra cosa. Y francamente, horrible pedir que cambiara a una persona de cualquier forma, por pequeña que fuera. Incluso aquel niño que se hizo bueno en el fútbol jugó un juego arriesgado. Le salió bien, pero los otros niños no se le acercaron durante una semana. Esperaban que le pasara algo malo y no querían estar en la zona de peligro. No puedo fingir que entiendo las sutilezas. Al igual que los niños, solo puedo observar lo que les ocurre a otras personas y aprender las lecciones que eso imparte. Nada en Regan está garantizado. No hay certezas. Incluso a los niños les agota. Regan es territorial, posesivo, bizarro. Ni siquiera creía en él hasta que de alguna manera era mi turno. Lo que los niños encontraron bastante alarmante. A Regan no le gustan los adultos. Al principio pensé que era un fantasma. Luces encendiéndose y apagándose. Pasos en el pasillo fuera de mi apartamento. Bastante espeluznante. Compartir mi casa con algo que no podía ver. No me gustaba. Pero solo habían pasado un par de noches y me convencí de que no era un fantasma ni un poltergeist. Solo una imaginación hiperactiva. Sí, claro, el canal de televisión cambió y había marcas de dedos en las ventanas de mi baño que yo no había puesto ahí. ¿Y qué? En el fondo de mi mente había reservado un poco de espacio para la posibilidad de un fantasma. Pero por lo demás, seguía siendo escéptico. Jesús, si solo fuera tan simple como un embrujo. No sé si podría explicarte lo que sentí la primera vez que me desperté y Regan me acarició suavemente los dedos de los pies. Jesús, la sensación de un mundo que no tenía sentido. Mis ojos se clavaron en sus dedos, aterrorizado, con el corazón palpitando.
la cabeza palpitando como si me hubiera dado un golpe, y seguí esperando a que tuviera sentido. Mis ojos vagaban, intentaban encontrar las manos a las que pertenecían esos dedos, pero seguían y seguían, y seguían, y avanzaban. Se alargaron durante metros hasta desaparecer en la sombra de mi armario. Todo el tiempo seguían masajeando los dedos gordos de los pies, fríos como el hielo. Empecé a contar los nudillos. Llegué a 13 y me rendí, pero eran dedos. Me di cuenta por las uñas. Un vello que recorría la piel con hoyuelos del color del cemento. Y entonces, justo cuando empecé a darme cuenta de que estaba despierto, 100% sobrio y lúcido, y de que lo que estaba viendo no era un sueño, ni una pesadilla, ni ningún otro maldito conjuro de la mente, justo cuando sentí que el pánico empezaba a aflorar en mi pecho como un incipiente ataque al corazón, aquellos dedos largos e imposibles se retiraron hacia la oscuridad, como una araña que enrosca las patas. Me levanté y encendí las luces, pero encontré el armario vacío. Sentí como si el mundo se viniera abajo. Tenía que ser un terror nocturno, o eso pensaba. Hacía décadas que no tenía uno, pero ¿qué otra cosa podía ser? Quería volver a dormir, o al menos intentarlo, pero estaba tan asustado que no podía volver a enfrentarme a la oscuridad, así que decidí quedarme despierto. Salí al salón, encendí la televisión, me dejé caer en el sofá y eché la cabeza hacia atrás. Puede que me quedara dormido otra vez, no lo sé con certeza. Lo único que recuerdo es la sensación de que el cojín se ajustaba debajo de mí y lo oí, el sonido de algo apretándose, como el crujido de una puerta. Miré hacia abajo y vi unas bandas blancas envolviendo todo el sofá. Dedos. Se tensaron y el material emitió un gemido al aumentar la tensión. Volteé hacia arriba presa de un pánico terrible. Cuando me volví, los dedos ya no estaban, pero el hueco que habían dejado en el sofá aún permanecía. Esto se repitió toda la noche, cada vez que estaba a punto de quedarme dormido. Aquellos dedos larguísimos salían de la oscuridad y hacían acto de presencia. Golpeaban los vasos contra la encimera, abrían la nevera, encendían el horno, y siempre que era posible, me tocaban. Acariciaban una oreja, me hacían cosquillas en la nariz, se deslizaba entre mis dedos e intentaba tomarme la mano. Una vez intenté jugar a la gallina con él. Me quedé inmóvil mientras un dedo grasiento se desplumaba los labios e intentaba introducirse en mi boca. Pero antes de que lo consiguiera, me volví loco y salí corriendo, chillando al pasillo de mi piso. Jadeando en el pasillo, me dije a mí mismo que jamás pondría un pie en aquel apartamento. Pero había algo en la forma en que todos mis vecinos se acercaban a sus puertas, uno por uno, y se quedaban mirándome en ropa interior y con el chaleco manchado de sudor. Me sentí como un puto idiota, y antes de darme cuenta, estaba ofreciendo disculpas confusas mientras me escabullía por la puerta principal. Al día siguiente, cuando llegué al instituto, me sentía al borde de un ataque de nervios. Realmente sospechaba que el día iba a acabar conmigo en camisa de fuerza. Los últimos que esperaba que me entendieran eran mis alumnos, pero cuando llegué con cara de borracho sin sueño, todos me miraron en silencio. Y no se trataba de la idiotez a la que a veces estoy acostumbrado con estos chicos, como aquella vez que les dije que solía tener esposa. Esto era otra cosa. Me llevó un segundo descifrarlo. No era el tipo de expresión al que estoy acostumbrado de los niños de esa edad, ya que la mitad de ellos son psicópatas en miniatura. Era simpatía. Sentían lástima por mí, pero cuando di un paso adelante, cada uno de ellos movió su silla hacia atrás. Así de simple. Me había pasado el último año viendo cómo se marginaban unos a otros por turnos, y yo lo había descartado como un productor peculiar de la dinámica social de la infancia. Me parecía cruel y había intentado mitigarlo una y otra vez. Sentarse con los niños excluidos y hablar con ellos, intentar comprenderlo todo. Pero todo era un enigma. Si no fuese porque este jodido sistema parecía funcionar por turnos, me habría visto obligado a intervenir. Pero tal y como están las cosas, el chico que era el objetivo siempre volvía con la multitud una semana después, y eran ellos los que excluían a otra persona. Pero ahora todo eso tenía sentido. La forma en que me miraban. Lástima. Reconocimiento. Sabían por lo que había pasado esa noche, y durante el último año habían pasado por lo mismo, uno a uno. «Debería jugar con Robin, señor», dijo una de las chicas más calladas,
con los ojos muy abiertos, como un rehén a punto de pistola. Sí, quiere jugar. Tiene que jugar con él. Se pone muy impaciente. Un coro de susurros. ¿Rogging?, murmuré. Una palabra. ¿Se llama así?, me pregunté. Y todos los niños asintieron como si pudieran leerme la mente. Por cierto, no hay registros de Rogging en ninguna parte. Por Dios, intenté 1000 veces encontrar algo, lo que fuera. Lo mejor que se me ocurrió fue que Rogging era una especie de hombre del saco. Pero, ¿qué significa eso? Solo una palabra que usé para darle al mundo un poco más de forma, un poco más de estructura. No estoy seguro de que Rogging tenga mucho de eso. Los juegos que juega son como los que le interesarían a los niños pequeños o a un perro joven. Cosas básicas, sin reglas. Muevo algo, Rogging lo vuelve a mover. Horas perdidas trazando la espiral de mi pelo o tirando de mis mejillas y mi cara para crear nuevas y extrañas expresiones, o encendiendo y apagando las luces. Durante esa semana empecé a comer en el coche, sobre todo porque me costaba estar rodeado de gente que no veía por qué un vaso salía volando contra la pared o por qué tenía que seguir apilando platos hasta que eran tan altos que se caían. Al menos los niños me avisaban, el aviso más importante que he recibido en mi vida. Cada niño tenía sus propias observaciones, algunas más fiables que otras. La mayoría se reducía al simple hecho de que durante 7 días pertenecías a Rogging. Eras un juguete, una fuente inagotable de diversión para algo que tenía el sentido del humor de un niño de 3 años. Sin embargo, casi todos los niños estaban de acuerdo en algo en concreto. Decirle que no a Rogging era peligroso. No puedo asegurarlo, pero estoy seguro de que Rogging daba más libertad de acción a los niños. Los dejaba solos para comer y cenar. Los juegos de cama eran normalmente más tranquilos. Pero para mí, era casi como si parte del juego fuera verme hacer mi vida de adulto mientras él hacía todo lo posible por joderme. Me arrebataba el volante, se reía desde el hueco oscuro de los pies y sus ojos amarillos me miraban desde entre las piernas. Agarraba mi teléfono y lo tiraba en medio del tráfico, o se sentaba a hacerme cosquillas en el cuello y las axilas, mientras el director me preguntaba por qué el comportamiento de mi clase era tan errático. Me lo puso difícil, me llevó hasta el límite. Al final me enfadé. Le aparté la mano de un manotazo cuando intentaba meterse conmigo durante un control de tráfico. Me dieron ganas de gritarle que estaba tan cerca de hacer que me dispararan, pero por supuesto no pude. Solo tuve que sentarme ahí mientras el policía miraba mi licencia y pensaba hacerme un test de alcoholemia. No podía culparlo. Me había desviado por toda la carretera hasta que vi las luces intermitentes. No ayudó que al acercarse a mi coche parado me viera golpear furiosamente el volante mientras gritaba ¡para!, una y otra vez. Inevitablemente me hizo la prueba, que por supuesto pasé. El policía me miró fijamente con los ojos entrecerrados y me dijo que me fuera a dormir. Debió de pensar que no era un borracho, sino un loco estresado. Y tenía razón. Era el 6º día y apenas había dormido. A pesar de las serias advertencias de los niños sobre los peligros de regañar a Rogging, me marché con la esperanza de que tal vez lo dejaría pasar. Fui a la escuela e impartí las clases como de costumbre, pero Rogging no hizo acto de presencia. Pregunté a los niños si alguna vez su pequeño turno había terminado un día antes de lo previsto, y todos movieron la cabeza como si supieran que iba a recibir malas noticias, pero ninguno quiso asegurarlo. Aún así, era mi primera vez, así que ignoré sus miradas e intenté concentrarme en la esperanza de que Rogging por fin me dejara en paz. Un sentimiento que se disolvió por completo cuando abrí la puerta de mi casa y encontré un paquete en el suelo. Una caja grande, de unos 30 centímetros cúbicos. Parecía cartón viejo, como lo que pasa cuando se empapa pero se deja secar. Estaba sucio. También tenía los lados engrapados, lo que le daba un aspecto casero que daba un poco más de miedo. Esperaba algo malo. En cuanto fui a levantarla y me pareció demasiado pesada, supe que algo iba mal. Era como levantar un cubo demasiado lleno desde el fondo. Y luego estaba el olor y los ruidos que sonaban
como el sonido lejano de un niño maullando, tintineante como los gritos ahogados de alguien al otro lado de una pared gruesa. Cuando por fin la abrí, encontré al policía adentro, familiar por el escudo y el nombre. Él, bueno, había sido doblado. Supongo que es la mejor forma en que puedo describirlo. Al principio pensé que era solo su uniforme, pero bueno, la ropa no hace tanto bulto, y obviamente un uniforme doblado no explicaría el vello del antebrazo y la piel que se asoma por el costado. Retrocedí, aterrorizado, caí de espaldas sobre mi trasero, y fue entonces cuando Grogan hizo su aparición. Sus dedos arácnidos salieron de la caja. Yo diría que una docena de ellos esta vez, pero siempre hay más en la oscuridad, fuera de la vista. Y estos hicieron lo que no me hubiera atrevido a hacerme por mí mismo. Desplegaron al policía, lo levantaron como un sastre mostrando un traje, y la piel desollada se abrió para revelar el contorno apenas reconocible de un hombre adulto. Aún estaba vivo, y el resto de él, pronto lo descubrí, estaba en mi bañera, y esa mitad también estaba muy viva. Se agitaba y deslizaba mientras luchaba por agarrarse a la cerámica lisa, suplicando por su otra mitad. Palabras que no creo que encajaran bien con el hombre severo que me había interrogado hacía apenas 10 horas. Pero de nuevo, no era realmente el mismo hombre. En cualquier caso, hablo de la oscuridad entre los átomos, del espacio infinito donde el tiempo no existe, y de las infinitas formas que nadan por el turbio abismo, huyendo de su cruel Dios. Más que eso, lamentaba ya no estar completo, sentirse en dos lugares a la vez. Lo calificó de equivocado, y en eso estaba totalmente de acuerdo. Le rogué a Grogan que se lo quitara para deshacer lo que había hecho. Y así fue como utilicé mi primer favor. La caja y el hombre desaparecieron, arrastrados a algún rincón oscuro que no estaba a la vista. Y esa fue la última vez que lo vi, aunque una investigación posterior reveló que, aunque Grogan lo volvió a recomponer, el pobre hombre ha estado catatónico en una cama de hospital desde entonces. Vivo, pero definitivamente no bien. Al día siguiente, los niños me preguntaron qué había pedido. Les dije que había pedido una PlayStation nueva. No les dije la verdad, en parte porque les traumatizaría, pero en parte porque reconocer que había ocurrido me traumatizaría más a mí. Después hice números. Calculé el número de niños y la frecuencia con la que me tocaría a mí. Basándome en esta información, reservé la semana libre con antelación. Y bueno, me limité a esperar. Intenté apoyar a los niños lo mejor que pude cuando les tocaba, pero en realidad no tenían los mismos problemas que yo. Es decir, para ellos tampoco eran vacaciones. Cada uno llegó a la escuela con cara de haber pasado la noche viendo morir a su perro una y otra vez. Simplemente angustiados, arruinados, agotados. Pero como dije, Grogan generalmente los dejaba comer su comida o interactuar con sus padres y hermanos sin demandar atención en el peor momento posible. Finalmente, llegó el segundo asalto. Los niños parecían condenadamente aliviados. En cuanto a los juegos de Grogan, esta vez venía preparado. Yo me había dado cuenta de que Grogan solo salía de las sombras, y los niños lo corroboraban. Así que en el periodo previo a mi turno, pasé unas semanas preparando mi cuarto de baño con todas las lámparas y antorchas que pude encontrar. No fue fácil eliminar todas las sombras. Pasé muchas noches en vela probando diferentes posiciones. Pensé que si podía dormir 1 o 2 noches, sería mucho más fácil lidiar con él. Pasó 1 hora antes de que empezara a dolerme el estómago. Cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo Grogan, ya sentía ganas de vomitar. Supongo que no le había dado muchas opciones. Quería jugar y solo había un lugar en aquella habitación que aún estaba a oscuras. No fue hasta que me lancé al salón y apagué todas las luces que el dolor remitió. Pero para entonces ya estaba a punto de asfixiarme con el dedo clavado en la garganta. Cuando por fin se retiró y respiré por primera vez en más de 1 minuto, me desplomé en el suelo, incapaz de hacer otra cosa que vomitar y sollozar. Grogan, con sus ojos amarillos, mirándome desde debajo del sofá, soltó una risita. En retrospectiva,
Tuve suerte de que le hiciera gracia. Creo que pensó que era una especie de juego. Dios sabe lo que habría pasado si ese pequeño truco le hubiera hecho enfadar. Por lo demás, la segunda ronda transcurrió sin incidentes. Al menos, yo no estaba en el trabajo. Fue un infierno, pero no tuve que preocuparme de conducir a ningún sitio, ni de estar en público esperando a que me encontraran estas desdichadas manos. Me quedaba en casa y jugaba a sus extraños jueguecitos, que consistían sobre todo en limpiar cualquier estupidez que hubiera decidido ensuciar. Descubrí que me ayudaba a aumentar mi exasperación. Cuando menos reaccionaba a sus travesuras, más probable era que se intensificaran. Cuando todo terminó, le pedí un billete de lotería premiado. Por desgracia, no especifiqué la cantidad, lo cual supongo que era culpa mía. Al menos la cantidad que gané cubriría el alquiler de ese mes, aunque mis expectativas eran un poco mayores. Aún así, supuse que sería mejor la próxima vez. Sería más específico. Lo decidí. ¿Alguna vez has perdido a alguien? La mayoría lo ha hecho. Yo, seguro, más de una vez. Casi me deshizo y yo ya era un hombre adulto. Fue un par de días antes de mi turno que Elia experimentó su primera pérdida. La mayoría de los niños es un hámster. Si tienen mala suerte, un abuelo. Para ella, fue su hermano mayor. Yo le había enseñado 11 años antes y era un buen chico, inteligente como ella. Llegó a ser mecánico. Su muerte no fue nada extraño o siniestro, solo un accidente. Jack salió disparado. El coche lo aplastó. Al azar. Fue devastador. La llamaron de una clase el director y sus padres, los tres con cara de pocos amigos, como si hubieran pasado un mes a solas con Regging. Un pequeño recordatorio de que no todas las pesadillas se esconden en la oscuridad. No sé por qué me afectó tanto. Creo que probablemente mi propia experiencia con el dolor. En cualquier caso, se me quedó grabado. Su ausencia, las sillas y el escritorio vacíos eran difíciles de ignorar día tras día, sabiendo por lo que estaba pasando. Creo que una cosa es aceptar que estos niños se enfrenten a las circunstancias, la pobreza, padres de mierda. La vida no es justa. No puedo opinar sobre la forma en la que la sociedad dice que algunos niños reciben ponis y otros raquitismo. Pero hay algo en perder a alguien de esa manera. Solo una confluencia aleatoria de mala suerte que golpea más fuerte que la mayoría. No sé si puedo explicarlo. Es solo que Alia ya estaba creciendo en el peldaño más bajo de nuestro no muy invisible sistema de clases. ¿No había tenido ya su abuela una ración de mala suerte? Quiero decir, joder, incluso Regging concede favores. Ni siquiera ese miserable monstruo es tan malo. Pero un accidente como el que le pasó al hermano de Alia, no hay nada bueno. Es solo mierda. La cosa es que, como dije, mi turno se acercaba. Y quiero decir, de la forma en que lo vi, el chico ya estaba muerto, ¿verdad? No era como si pudiera morir siendo envuelto 3 veces alrededor de un torno. Lo peor ya había pasado. Decidí hacer algo que, incluso en ese momento, pensé que era bastante estúpido. Pero si había alguna posibilidad de que funcionara, bueno, tenía que intentarlo. El tercer asalto con Regging fue muy fácil. Compré preventivamente un montón de rompecabezas y los dejé a medio hacer. Se centró en ellos de inmediato. Hice todo lo que pude de una sentada. Me di la vuelta, volví y él había liado todos. Jugaba con mi enfado e irritación. Luego volví a ello. Bebía mucho café y whisky. Veía muchas películas. A Regging le encantaba. También rompí un par de platos y tazas. No todo fue coser y cantar. Una noche me desperté y me encontré con que me estaba lamiendo el cuello. Así que tuve que ir corriendo al hospital para que me curaran la quemadura química. Aún así, la mayor parte de la semana transcurrió sin demasiados incidentes porque, bueno, tenía algo en mente. No podía sacarlo. Esta idea, tenía que actuar sobre ella, y la promesa de lo que significaría si funcionaba. Significaba que prácticamente patiné durante esta semana con una sonrisa en la cara. Al menos tuve la sensatez de especificar
que el chico volviera conmigo, no a Alia. Pensé que si algo salía mal, sería mejor que ella no tuviera que verlo. Eran las 4 de la madrugada cuando me despertó un sonido que se había colado en mis sueños como una especie de chirrido de puerta. Pero cuando abrí los ojos y la realidad se reafirmó, me di cuenta de que lo que realmente oía era algo parecido a grava pisada. Extraño, distante, silencioso. Contuve la respiración, aunque solo fuera para poder oír mejor. Pero parecía que solo aumentaba el sonido de la sangre corriendo por mis oídos. Ruido blanco. A veces es tan difícil percibir lo que hay, ¿verdad? Lo único que quería era que mis oídos o mis ojos me informaran de algo útil sin tener que salir de la seguridad de mi propia cama. En lugar de eso, todo lo que obtuve fueron sombras tenues y las susurraciones marinas de mi propia respiración. Al menos podía asegurarme de que no estaba solo en mi apartamento. Con el tiempo, cuanto más esperaba, más seguro estaba de ello. Algo estaba ahí afuera, en el pasillo, entre mi dormitorio y el salón. Supongo que moviéndose con el tipo de ritmo irregular que solo pertenece a los seres vivos. No era el viento ni alguna tubería asentándose. Algo se movía, y se movía en mi dirección, a poca altura del suelo. Un ruido al que no podía dar forma. Equivocado, todo mal. Me hizo pensar en romper lápices, en rechinar los dientes. Al final, no pude evitarlo. Me levanté y grité: ¿Quién está ahí? Las palabras no me parecieron reales. El mundo adquirió la distorsión más real que el terror, unida a un punzante calor blanco en la nuca. Por un momento, juré que estaba fuera de mi cuerpo, mirándome desde arriba. Era demasiado, pero aquel sonido era más claro que nunca. No podía fingir que este fantasma no era real. Encendí la luz. El hermano de Alia gritó y se alejó arrastrándose de la luz, dejando tras de sí gemidos descuidados como un rastro que me condujo al salón, donde lo encontré enroscado alrededor de la pata de una mesa. Estaba vivo, pero no entero. Supongo que no había pensado mucho en lo que un coche le haría a un pecho de un hombre. Cada respiración era una extraña orquesta. Demasiados sonidos para desentrañar. Hueso contra hueso, costillas arrugadas expandiéndose, o al menos intentándolo, y llevando oxígeno a unos pulmones llenos de sangre. Le había crecido musgo en la cara, incluso en el poco tiempo que llevaba bajo la tierra. Una mano fría, como el hielo, salió disparada y me agarró de la muñeca, y yo grité, pero él no me soltó. Me siguió mientras intentaba apartarme, arrastrando su parte inferior, flácida y desalineada con el torso. Era como arrastrar un saco de carne por una pista de hielo. «No me envíes de vuelta», gimoteó. «No me envíes de vuelta». Finalmente, mi pie golpeó el sofá y caí sobre él. Se arrastró con las manos hacia un lado para que estuviéramos cara a cara antes de que yo tuviera tiempo de incorporarme. «Le gustas», susurró, y el olor de su aliento me hizo retroceder. Hay pocas cosas en la oscuridad que sepan marcharse, pero él sí. No le pides que me envíe de vuelta, por favor. Por primera vez mi mente empezó a trabajar. ¿Estaba hablando de Groing?, me pregunté. Pero claro, me dije, ¿de quién si no? ¿Qué hay ahí?, le pregunté. Iba a responder antes de que las palabras se le atragantaran en la boca y su rostro se torciera en una máscara de melancólica agonía. Intentando decir algo, estalló en dolorosos sollozos. «No me hagas volver», fue lo único que consiguió decir. «No me hagas volver, no me hagas volver, por favor, por favor, por favor, no me hagas volver ahí, no sabes lo que nos hacen». No sé qué hacer», balbuceé. El chico me agarró y tiró de mí. Sin saber cómo controlarlo, dejé que me abrazara. «No somos los mismos cuando acaba con nosotros». ¿Qué? Nunca le vi coger el cuchillo de la cocina, pero supongo que llevaba en mi casa más tiempo del que yo llevaba despierto y tuvo muchas oportunidades. Lo primero que sentí, que me sorprendió incluso en el momento, fue que de repente me costaba respirar. Era el pulmón perforado.
Sentí como si la peor neumonía que había tenido se apoderara de mí en el espacio de 5 segundos. ¡Pum!, asfixiándote con tu propia sangre. Tanta que se derramó sobre mis labios y mi barbilla. Para cuando me di cuenta de las dolorosas olas de agonía sorda que salían del punto de mi caja torácica, ya me había desplomado en el sofá, sentado como si me estuviera preparando para una movida de viernes por la noche. No es que estuviera indefenso. Tardé 2 segundos, como mucho, en aceptar lo que había pasado, comprenderlo, y entonces fui capaz de clavarle el tacón en la cabeza mientras intentaba subirse a mí. Extrañamente, su espalda rota le ayudó. Como que se dobló con el golpe, pero en realidad no me lo quité de encima. Tuve que darle otra patada para conseguirlo, y luego tuve que levantarme y repetirlo una y otra vez. Y creo que alrededor de la 4ª o 5ª patada me di cuenta de que tenía un problema. El dolor no le molestaba. No cuando le di una patada en su pecho pulposo, ni cuando le di un pisotón en la mano mientras intentaba levantarse por 10ª vez. Ni siquiera cuando le di la vuelta y lo pisé en la cabeza, luchando por apuntar con el pie entre las lágrimas de mis ojos. Incluso después de inmovilizarme, incluso después de buscar a tientas un viejo casco de bicicleta y golpearle el cráneo hasta que me dolió el brazo. No gritó de dolor. Siguió intentando levantarse. ¡Joder!, grité mientras los segundos se convertían en minutos que seguían pasando. Parecía que llevaba horas columpiándome, pero en realidad no sé cuánto tiempo fue. Finalmente me detuve para respirar y miré frenéticamente de una esquina a otra de la habitación, desesperado por primera vez en mi vida por ver aquellos horribles dedos largos. ¡Agárralo! ¡Por el amor de Dios, llévatelo!, le grité. Sospecho que había estado esperando y observando, porque con muy poco retraso, Grogging finalmente hizo su aparición. Unos ojos amarillentos, agrupados como huevas de rana, me guiñaron un ojo desde una sombra bajo la mesa. Parecían satisfechos de sí mismos, como siempre, pero no me importó. El hombre mutilado que yacía en el suelo seguía ladrando con risa húmeda, manoseándome con los dedos rotos. Me sentía desfallecer y todo mi costado derecho ardía de calor y frío a la vez, mientras la sangre caliente empezaba a enfriarse. ¡Oh, Dios! ¡Llévatelo de vuelta! Las manos de Grogging no perdieron el tiempo, y la risa de aquel hombre se volvió cada vez más histérica, mientras los dedos le rodeaban el pecho y las piernas y lo remolcaban lentamente hacia la oscuridad. Sentí un breve momento de alivio al esperar que este fuera el final de mi error. Pero entonces sentí que sus brazos me rodeaban las piernas. Incluso rota, su fuerza era algo especial. Atrapado en un abrazo de oso, siendo arrastrado lentamente hacia aquella sombra abismal, empecé a sentir pánico. Pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Caí con los pies por delante. Una sensación como nunca antes había tenido. Al final, estaba agarrado por la punta de los dedos a un saliente imposible. Sobre mí había una especie de abertura, sin principio ni fin definidos. Y al otro lado estaba mi salón. Miré hacia abajo y, por primera vez, vi a Grogging en su conjunto. En retrospectiva, había sido un error pensar que era un humanoide. Creo que acababa de decir que el hombre del saco debía parecer un hombre. Pero lo que flotaba en el extraño éter debajo de mí era más parecido a una medusa, o quizá a una araña, no lo sé. Estaba oscuro en ese vacío y, sin embargo, imposiblemente claro. Podía ver cosas ahí adentro, más que solo Grogging. Desafiaba las dimensiones tal como las entendemos. Era tanto un océano como un paisaje. A lo lejos, leviatanes nadaban por el espacio abierto. Ni siquiera estoy seguro de estar viendo algo basado en la luz. Cuando parpadeaba, seguía viéndolo todo. A Grogging todo le parecía divertidísimo. Tenía boca y se reía maniáticamente mientras me quitaba al hermano de Alia de la cintura, dejándome libre para patalear y volver a la realidad. Mientras me deslizaba sobre la alfombra de mi salón, su risa persistía. En cuanto estuve afuera, me arrastré y corrí al baño, donde cerré la puerta con llave y me desmayé. El siguiente turno de Grogging conmigo duró 2 semanas.
Y creo que fue porque le hice 2 peticiones. Una para que el hermano de Alia volviera de entre los muertos y la otra para que se lo llevara. En cualquier caso, no envidié los juegos de Groening, pero significó que no tuve otra opción. Tendré que esperar hasta la próxima vez. Mientras tanto, veo cómo los niños se acercan al final del curso y me pregunto si dejarán atrás a Groening o se lo llevarán con ellos a la clase del siguiente profesor. Si los deja en paz, ¿aterrorizará al siguiente grupo de niños al que le dé clase? En cualquier caso, creo que Groening volverá a dejarme doblar, y eso es importante, porque si es así, ya sé lo que voy a hacer. Como dije antes, me voy de aquí. No más enseñanzas. No voy a cobrar, pero he decidido, después de lo que le hice a Alia y a su hermano, que al menos puedo llevarme a Groening conmigo. Puede convertirse en un amigo permanente. Dejar a los niños en paz. No quiero que lo siga, ni que aceche al próximo grupo que venga. Voy a llenarme tanto los bolsillos de dinero que podré construirnos a él y a mí un parque infantil y no tendrá que volverles a molestar. Ya tiene bastante con lo suyo.